otro podcast antes del break. Mi nombre es Andrea Colón, ustedes me conocen como Pichi. Y si yo le preguntara a usted si Instagram o Facebook cierran mañana, ¿qué estrategias de contenido o de qué manera usted va a continuar conectando con su comunidad? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, oye, yo creo que yo puedo hacer mi plataforma? Pues todo esto hoy lo vamos a hablar aquí con una de las primeras personas que implementó y trajo a Puerto Rico lo que se le conoce como el podcasting. Y precisamente vamos a conocer su historia del profesor, productor de podcast y experto en plataformas digitales y tecnología. Vamos a darle la bienvenida a James Lee. Eso es. Oye, me gustó esa presentación. ¿Viste? Y sin teleprompter. Sí, buenísimo. Gracias por estar aquí, James. Siempre a la hora y un gusto participar de estos espacios que realmente nos permiten comunicar. Así mismo es lo que nos gusta a los dos. James, quiero que comencemos hablando para darle contexto a las personas. ¿Cómo fue luego de que eres profesor? Obviamente eres experto en plataformas digitales, como mencionamos, y productor de podcast, pero ¿cuándo fue que tú dijiste, yo quiero adentrarme a este mundo del podcasting porque yo puedo revolucionar esto? Pues mira, esto es un resultado de la evolución de cómo se han ido implementando tecnologías en la plataforma digital, en la plataforma web, básicamente. Cuando el internet comenzó, yo que vengo de un background de comunicador, yo estudié comunicaciones, pero también me interesaba lo que era tecnología, programación y computadoras. Vi la oportunidad de agarrar todo este conocimiento que tengo, porque ya la internet tenía esta capa de comunicar vía texto, comunicar vía imágenes, y en los 90 ya había streaming de sonido y podías publicar videos también en redes sociales, o sea, en internet, en los websites. Y las comunidades online, que no era lo que eran redes sociales que le llamamos hoy, eran comunidades online, pues eran muy buenas para tú compartir tu información de diversas maneras. Entonces llega un punto dado en que esta persona se idea una manera en generar un sistema donde la gente pueda suscribirse a tu contenido, utilizando también la capa de contenido de sonido, porque típicamente todos los websites tienen una manera que tú te puedes suscribir. Nadie sabe todavía, ¿verdad? Porque yo le pregunto a todo el mundo y nadie sabe, pero hay una cosa que se llama RSS, que es una manera en la que tú te puedes suscribir a una página web. Por lo tanto, ese modo de suscripción a página web, donde tú a través de un programa puedes ver todos los websites que tú quieras. Tú quieres ver todas las noticias de Puerto Rico, haces un grupo de esas suscripciones y las ves todas mezcladas ahí felices. No tienes que visitar cada página, ¿no? Pues esto tiene una capa que le podías añadir una etiqueta de audio. Y entonces esta persona, que es un VJ famoso de MTV que trabajaba en noticias, Adam Curry, se une con otra persona para hacer un programa de computadora donde tú con ese programa puedes anotar o enganchar tus suscripciones y cualquier persona podía publicar un contenido en audio acompañado con una descripción y con un título y tú podías suscribirte y se descargaba a tu computadora. Y de nuevo, si tú tenías un iPod, que en ese momento estaban haciéndose muy famosos porque era una novedad, pues podías pasar los sonidos a tu iPod y te los llevabas contigo. Entonces, claramente tecnología, programación, contenido digital. Yo estaba trabajando en ese momento con tecnético.com, que estábamos básicamente arrancando el website y vamos, ¿qué nos hace falta para hacer algo como eso? Pues yo dije, yo saco mi tarjeta, vamos a comprar el equipo. Así que yo compré un mixer y compré los micrófonos, compré los audífonos y en el 2005 empezamos a trabajar y el podcast como podcast empezó en el 2004 a finales. Ya nosotros al principio de 2005 teníamos en Puerto Rico nuestro podcast de tecnología. Había otro podcast que se llamaba iWannabes, que eran 4 muchachos que hablaban en inglés, pero eran fans de Apple y otras cosas, pero hablaban de diversos temas. Una cosa bien interesante. Había un podcast creo que de cómics también. Habían unas cuantas personas en Puerto Rico que empezaron a hacer eso, pero yo explicarle a la gente que era un podcast, que se pudieran suscribir cuando tenías que descargar un programa que era ajeno para todo el mundo, y etcétera, 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 bien complicado. Que pudiéramos tener el alcance. Pero nos gustaba hacerlo. Sí, definitivamente. Y por eso es que yo quería tener esta conversación contigo, James, porque siempre coincidimos en espacios y eso, pero nunca habíamos profundizado en la esencia de cómo ustedes, prácticamente pioneros del movimiento de podcasting en Puerto Rico, que actualmente continúan también las plataformas, pero ¿cuándo fue que tú descubriste que tú podías combinar estas dos pasiones, tanto de educar a las personas para que utilicen este tipo de herramientas y sobre todo pues implementarlas? ¿Sabes cómo fue ese proceso que tú dijiste, ok, pues no, aquí yo tengo un lado que yo puedo irme?
Pues el tema de educación me lo voy a llevar más atrás, porque como yo corrí la evolución entre la análogo y digital, y era porque yo cuando era un teenager compraba las cosas, compraba las computadoras, las impresoras, las interfaces y las usaba para aprender. Yo aprendía por mi cuenta, soy bastante autodidacta, pues cuando empecé a entrar a los entornos de trabajo, que cuando empezaron a llegar las computadoras, nadie sabía usar una computadora ni un software de computadora, pero este nenito sabía. So, yo era el chamaquito que sabía y le explicaba a la gente cómo era que yo lo usaba, cómo era que se hacía. Así que eso de enseñarle a las personas a usar tecnología desde que empecé a trabajar y antes, porque en la universidad y en la escuela también lo hacía. So, ya yo tenía esa cuestión. El tema del podcast, pues como yo estudié comunicaciones, vamos a decir, esta entrevista que estamos haciendo nosotros aquí, se ha hecho toda la vida en televisión. Lo que pasa es que tú le llamas podcast porque se está distribuyendo bajo esa línea de RSS. Que nadie sabe ni ve esa capa, pero esa es la capa que te identifica. Esto es un podcast. Porque si no es una entrevista grabada en audio o en video, eso lo está haciendo la televisión y el radio lo hace desde hace un siglo y pico. O sea, no, esto no es ninguna novedad ni es nuevo. Esto es simplemente hacer lo que hacemos los comunicadores, pero distribuyendo de una manera muy distinta y con una experiencia que es más tú a tú, más personal. Exacto. Entonces, pues en mi caso, yo lo que hago es que me doy cuenta que si la gente le está interesando aprender a hacer esto, incursionar en esto, pues yo les aplico, les trabajo. Vamos a trabajar una buena manera de capturar sonido, de capturar video, o si quieres video, con las herramientas que tú tienes, no invirtiendo fuera de lo que no tengas, y cómo lograr, ¿verdad? Estructurar un contenido para que la gente se quede contigo, te escuche y sea exitoso. Y de nuevo, que te escuche que quiera, porque del saque vamos a decir al principio, como tú dijiste ahorita, ¿de qué vamos a hablar hoy? Si a ti no te gusta, vete, porque esto no estamos obligados a que la gente nos escuche. El internet, la gente escucha y ve lo que le dé la gana. So, está perfecto, pero yo no quiero que me escuche un episodio nadie a regañadientes, obligado. No, esto sí te gusta o no. Y así tú vas acercando a esas personas que sí le interesa lo que estás hablando y que aporten. Entonces es bien importante que tú lo haces acá también en tu podcast, donde tú haces tu call to action para que la gente te haga comentarios, te deje inquietudes, quizás pueda traer temas que tú puedas abordar más adelante, porque esto es un toma y dame. Toma y dame. Que es otra diferencia de radio y televisión, donde es un fotuto tirando por un lado, pero no hay una espera de que me responda nadie, a menos que tengamos líneas abiertas, como pasa también quizás en algunos programas que hacen línea abierta porque queremos saber lo que la gente opina. Claro. Pero nada, en la educación va ahí porque veo mucha gente también arrancando a lo loco, viendo videos, tratando de ver tutoriales que no entienden lo que está pasando y se frustran. Y son personas, yo veo, que tienen mucho valor, mucho contenido muy bueno, son expertos en un tema y tú deberías lograr que tu voz le alcance a más gente. Y este es el medio ideal para eso. Esa es una de las estrategias que tenemos. James, vamos a hacer una pausa, pero de regreso me gustaría que habláramos porque tú precisamente te distingues por ayudar a las personas a que si esto es lo que tienes, pues con esto puedes arrancar y eventualmente pues vas integrando las cosas. Y quiero que hoy hablemos aquí entonces como desde cero. Yo puedo montar mi plataforma digital, sea un website, sea un podcast, pero que usted le dé para adelante. Así que al regreso de la pausa, familia, quédese con nosotros porque estas herramientas usted las va a utilizar. Estamos de regreso, familia, en esta gran conversación junto al experto en plataformas digitales, James Lynn. Eso es, James. Mira, quiero que ahora estábamos hablando justamente de cómo yo puedo establecer y crear una plataforma desde cero, sea un website, sea un podcast, lo que tú entiendas que nos quieras dar esas herramientas hoy, James. Pero ¿qué yo necesito para establecerlo desde cero? Mira, lo más importante que mucha gente no piensa es contenido, de qué yo voy a hablar. De qué yo quiero escribir, qué cosa yo conozco al dedillo, como decimos por ahí, que me gustaría compartirlo con la gente, o de qué yo quisiera nutrirme, porque a veces yo no soy experto quizás en hacer bonsai, pero me gustaría aprender. Pues yo puedo crear un espacio donde hago las preguntas y busco retroalimentación de la comunidad, o me compro un libro, tomo un taller y empezamos una comunidad para aprender en grupo, porque para eso es que funciona esta capacidad que nos da la internet. Así que lo primero es contenido. Más que comprar equipos y comprar computadoras y alquilar whatever, es que si yo puedo alquilar todo. Y yo he ido a producir podcasts a lugares donde han comprado de todo y lleva 6 meses en una gaveta porque nadie sabe qué hacer con eso. Porque no tienen todavía la información. Entonces tú te sientas a hablar con ellos y te das cuenta que no están listos para hablar de ningún tema. Entonces no es mágico lo que ocurre,
tenemos que ayudarnos y nutrirnos de la información que queremos compartir y entonces estructurarla. Fuera de eso, a nivel de equipo, mira, si tienes un buen teléfono, ya tú tienes grabadora de sonido o video y las aplicaciones, muchas de ellas vienen gratuitas para los teléfonos que podemos utilizar para hacer grabaciones, las que sean, videos, lo que sea. Y tú estructuras la información que vayas a trabajar pensando en que lo que tengo es una cámara, si es que lo quieres hacer en video. Así que todo el episodio que vayas a grabar es a una cámara solamente. Aquí tenemos 3 cámaras, es una chulería. Pero yo he hecho podcast, yo que tengo 3, 4 cámaras, yo he hecho podcast de una sola cámara, porque entiendo que es mucho más ágil y más interesante para que el usuario nos aguante en cámara, tener las dos en dinámica, como estamos haciendo aquí tú y yo, y que nos estén viendo a la misma vez, versus separar las caras de cada uno, etcétera. Exacto. So que el teléfono ya sería lo ideal y plataformas en línea, pues mira, hay plataformas para crear podcast y una de ellas es espectacular porque es totalmente gratis. Y es la plataforma de creadores de Spotify. O sea que tú vas a estar en la plataforma de podcast y de sonido y de audio y de música más importante del planeta gratuitamente. O sea, tú no tienes que pagar por estar en el espacio donde todo es. O sea, aplicación de música que me viene a la mente, Spotify. Y si tú dices, mi podcast está en Spotify, wow, tu podcast está en Spotify, como si fuera gran cosa. Es gratis. No nos costó mucho trabajo llegar ahí, pero es gratuita. Tiene inclusive herramientas para edición de audio internas y me acepta el contenido en audio y en video. Me acepta las dos clases de contenido. Me da herramientas para que la gente me pueda enviar sonidos. Yo le pregunto a la persona, mira, dígame tu opinión sobre el episodio de hoy y qué te gustaría que discutiéramos en el próximo episodio. Lo puedes hacer llegando a mi página. Spotify te da una página completa para eso. Dale este botón, dame tu mensaje de voz y la persona puede incluir tu voz en el próximo episodio. Y también la gente puede darte rating, puede ponerle un cuestionario sencillo, un sondeo de algún tema para que la gente vote. O sea que la propia plataforma ya te provee herramientas de participación con la audiencia, que es lo que le llamamos, vamos a crear un poco de comunidad aquí. Y tiene después unas capas de monetización que, claro, no piensen en ganar dinero todavía. Ganar dinero no es la meta. La meta es compartir conocimiento o aprender de otras personas. Y si te motiva y te mueve eso, como para hacerlo por 5 años feliz y contento sin cobrar un bellón, tú estás en el lugar correcto. Porque el dinero y esas cosas van a venir posteriormente porque tú puedes crear negocio alrededor de eso, o porque si tú estás ofreciendo algún servicio, pues te vas a establecer ya como un conocedor. Tu voz se va a sentir claramente, si sabes de lo que estás hablando, se siente como una voz de poder, como alguien que sabe de lo que está hablando. Y cuando tú digas, mira, voy a dar un taller o quiero mis servicios, si me quieres contratar para tal cosa, no importa lo que usted esté haciendo, puede ser un médico, un abogado, alguien que trabaja en tutorías de cualquier cosa, matemáticas, lo que sea, pues la gente te está escuchando, está aprendiendo contigo y sabe que si tú le ofreces el servicio te pudieran contratar. Entonces, pues todo eso está junto de eso, ¿verdad? De esa bola de información que se llama la internet y totalmente gratis y accesible. Así que usted tiene teléfono, hay teléfono, usted graba, no habla, lo que sea. Y las aplicaciones, inclusive los teléfonos tienen un teleprompter, que es este sistema que tú ves ahí en tu teléfono, el libreto, si tienes que escribir porque te pones nervioso y lo vas leyendo. En la práctica, claro, tú sabes que uno lo va cogiendo también. Claramente. Y después de 2, 3 meses, mira, el primer episodio es el parto. Así. Y el segundo, más o menos. Pero después del quinto para adelante, ya usted establece un sistema de trabajo. Exacto. Que se te hace bien cómodo hacer tu trabajo y expresarte. Ese workflow no, aunque tú lo puedas continuar modificando, la realidad del caso es que una vez tú coges el piso, como decimos el buen puertorriqueño, ya todo lo demás fluye. James, tú eres precisamente también moderador de tu podcast, Pásame el micrófono. Hablando de eso y obviamente con todo tu expertise y tu trayectoria, ¿cuáles son esos errores más comunes que tú todavía ves hoy por hoy en el 2025 que se están fomentando dentro de este mundo del podcasting y cómo tú los estás atendiendo para que las personas, no, vamos a maximizar el tiempo, vamos a maximizar nuestro presupuesto, los recursos, háganlo como es? Hay varias cosas. La primera, lo que comencé ahorita, que sepamos de qué vas a hablar y cómo estructurar esa información. Yo he trabajado con gente inclusive que trabaja en televisión y en televisión la cosa es darte, por ahí viene en la próxima media hora, no. Aquí te damos la información desde el saque y información con valor. Si ya yo no tengo tema a los 10 minutos, me voy. No tengo que cubrir la hora ni la media hora. Eso es la primera. Vamos a hablar, información de verdad. De calidad. Lo otro, el asunto también de querer hacer más con lo que tengo. O sea,
querer parecer un canal de televisión cuando primero no tienes el equipo, no tienes el know-how y no es importante tampoco porque en el medio digital, con tú agarrar el teléfono y hablarle a alguien de tú a tú, funciona. Y que entiendan también que el medio es personalizado. Yo no estoy hablando a un crowd, a una audiencia, a medio mundo. Cuando tú ¿verdad? Te vas a escuchar un podcast, estás en el carro, tienes audífonos, estás tú contigo y si tú le hablas en esos términos a la persona, fulano, me estás escuchando, de tú, háblale bien personal, el contacto va a ser espectacular. Vas a contactar y esas cosas son los más grandes errores. Lo demás son las cosas técnicas, que eso pues yo las voy ayudando en el proceso para que vayan puliendo apreciación de cómo suenan bien las cosas, de cómo se vería mejor iluminado esta parte y nada, de que no tengan miedo tampoco a atreverse a inventar, porque a veces yo me encuentro ocasiones donde el cliente o el aspirante a podcaster se saca una de la manga que dijo, me gusta eso, vamos a tratarlo y funciona. Funciona. Sí. Así mismo, yo creo que obviamente gran parte de todos estos proyectos siempre está la planificación y esa preproducción que es importante, pero al final del día nada está escrito en piedra. Y como tú bien mencionas, algo que me encantó, de que ya este tipo de contenido usualmente suele ser más personalizado. Y entonces en esa línea suele ser más orgánico. Y esta conversación tú y yo nos las estamos disfrutando precisamente porque estamos dando contenido de valor y yo sé que ustedes también allá se la están disfrutando porque contenido de valor de manera rápida, accesible, pero al final del día no estamos utilizando conceptos ni cosas que la gente dice, pero ¿y qué rayo es eso? No. ¿Sabe? Aquí es, mira, las cosas como son, esto es lo que hay. Así que si usted quiere pasarle la estrategia a la acción, ya usted sabe que este es su podcast, pero vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar ofreciéndoles herramientas prácticas para que usted pueda continuar haciendo lo que usted quiera hacer. Estamos de regreso, ya casi culminando esta gran conversación con el duro James Lynn. Mira, James, quiero que ahora precisamente tú nos hables de cuál es la importancia de que hoy en día entendamos que el podcasting y todas estas herramientas digitales precisamente son parte de nuestra carta de presentación. Es una estrategia de comunicación que tú puedes conectar con tu comunidad, fortalecer esa comunidad. O sea, esto es un mundo exquisito, como uno diría, en cuanto a todos los beneficios que esto tiene de manera proactiva, ya sea que tú eras una marca o seas una persona, esto te beneficia. Hablamos de cuál es la importancia de que entendamos todas estas cosas. Bueno, primero que hay mucha competencia para todas las profesiones en la calle y en redes sociales y online donde la gran mayoría de la gente pasa horas todos los días, pues ese es el canal nuevo de televisión y de radio que teníamos antes, ese es el periódico que existía antes, es estar en línea y tener presencia. Si tenemos un negocio que queremos ¿verdad? Ampliar nuestro alcance, si tienes una tienda en línea, si das servicios, no importa el tipo de servicio, porque honestamente hay mucha competencia y hay ya personas que son reconocidas y como yo en un mundo donde todo el mundo ya tiene reconocimiento, puedo lograr insertarme de ahí. Y la realidad es que hay mucha gente joven, yo que doy clases en las universidades, que tienen unas ideas muy buenas, tienen una buena forma de hablar, aspiran a tener una profesión exitosa y la realidad, la mayoría de los estudiantes míos muchas veces los contactan porque los vieron en Instagram, porque los vieron en una red social, más que como hacíamos antes, que buscábamos el periódico, ofertas de trabajo que las compañías publicaban a ver a cuál yo podía aspirar y la realidad eso hace años que yo creo que murió, o sea que el que está buscando un recurso lo vio en TikTok. Alguien que dijo algo me hizo clic, lo vio en Instagram, me gustó lo que apareció ahí. Hoy las plataformas están logrando que tu contenido fluya a la gente que no te sigue. Por eso es que uno encuentra cosas al azar todo el tiempo. Entonces, si yo soy nuevo, el contenido vale, 2 o 3 personas ya lo compartieron, la plataforma hoy día sabe lo que dices tú, porque pueden ver ese video y escucharlo y entenderlo. So, tu contenido va a empezar a multiplicarse a través de todos esos ojos que van a estar viéndote y es una buena estrategia. El podcast tiene todo, porque tiene la voz tuya. Si usas la imagen, pues tiene tu imagen. Tú estructuras la información como la quieres dar. O sea, cuando venimos a televisión, que yo tengo mis segmentos en televisión de tecnología también, nos dan 3 minutos y ahí acabamos. 3 minutos a veces no da. Yo quiero darle trasfondo a la gente de lo que yo hago, darle un poquito más de conocimiento y hacerlo consistente. O sea, no cuando me inviten de 1000 en cientos a un programa de televisión o radio. Y si no, pues tienes que pagarlo. Por lo tanto, es un espacio muy interesante donde puedes expresar los valores de tu empresa, quién tú eres, porque hay que ser bien humano y transparente con esto, porque estamos conectando con gente. Sí, que se sepa, cercano. sí, no estoy hablando con un logo, estoy hablando con una persona que es la que maneja eso y la que me va a recibir cuando yo llame o llegue al lugar, etcétera.
Y también me sirve de marketing full. O sea, el yo poder coger esos clips y cortarlos y utilizarlos en algunos espacios. Tú sabes que me llaman para conferencias precisamente como me vieron en redes sociales. Entonces, nada, si yo veo que algo está pasando en mi industria, como el tema de inteligencia artificial, que yo hice 2 episodios en uno de mis podcasts, que es de tecnología, porque vi mucho ruido, mucha desinformación. Y yo dije, vamos a traerme 2 expertos y vamos a explicar bien qué es esto. Y yo entonces me encargo de distribuirlo de alguna manera, de cuando alguien me esté hablando, mira, yo en mi podcast tal, te voy a enviar un clip en el punto tal para que lo escuches y entiendas realmente de qué estamos hablando. Y eso pasa con la industria de la medicina, con la industria de todo. Ahorita estaba escuchando yo en radio a un psicólogo hablando del tema de cannabis para el tema de psicología, de que la gente se sienta relajada y lo que sea, y él está hablando que es una droga. Que otro médico famoso que hay en Puerto Rico hizo un libro hablando del tema, y como que el libro le daba licencia de que eso era la cosa más mágica. Y él le dijo, sí, lo que pasa es que ese libro nunca define qué diablo es cannabis medicinal. Por lo tanto, ya el psicólogo dijo, ese libro está parcializado, viciado, quizás ahora hay una compañía que puso el billete para que se hiciera el libro. Claro. Pero tú ves a alguien de peso, reconocido en televisión, hablando de cannabis y te crees que lo que está en el libro es ley. Entonces, pues, las voces que estamos en las redes, que sí tenemos autoridad, podemos entonces, ok, mira, eso que dice aquí, esto quizás no. Ajá. ¿Dónde está la data? No estoy criticando el libro, que se lo venda que le dé la gana, pero vamos a cuestionar la información que está ahí. Entonces, yo hago mucha controversia online precisamente por eso, porque conozco de mis temas, conozco de lo que yo sé, y el tema de lo que es un podcast que me permite abundar, explicar, etcétera, me da la oportunidad de hacerlo fuera de lo que es un post al garete, porque yo quiero, ¿verdad? Yo no quiero que mis comentarios sean un rant en contra de nadie, sino vamos a educar. Claro. Y yo sé que algunas personas que entre comillas, se han sentido criticados por lo que yo he dicho, se han dado cuenta. Porque me lo dicen, mira, yo no sabía esto, gracias, yo no era contigo, era para aclarar en general, porque Claro. pues, yo entiendo que medios de comunicación toman mucho contenido de redes sociales como recurso. Sí. Y entonces para una empresa igual que está dando servicio, pues mira, estaría bueno, pero para alguien que está desinformando, pues ahí tenemos el arma de doble filo, porque entonces se genera fake news o información falsa basada en algo que se fue viral, cuando realmente no hay expertos hablando en contra de eso. Entonces por eso es que todos debemos tener nuestra voz Claro. alerta, ¿no? Para cuando veamos que hay algo que se está saliendo de la norma o de lo que no es, Redirigirlo. lo hacemos a través de las redes. Pero de nuevo, un podcast es importante porque si hay un médico realmente con conocimiento, por ejemplo, pues ese es el go-to. Como aquí pasa, no debo decir eso, sí. Zapato, como Pero siempre sí, dicen. sí, pasa muchas veces con todas estas páginas que hacen informes fatulos del tiempo. Y tú sabes que a toda esa gente, tú no sabes ni quiénes somos, no ni cara. Olvídate de eso. Vamos a buscar entonces a los que conocemos que son meteorólogos reales. Y ahí vamos a ir. Y normalmente todos los meteorólogos que hacen en sus propias redes personales publican las cosas. Totalmente. James, vamos a hablar de tu academia de podcast porque la realidad del caso es que yo quiero que tú continúes compartiéndonos precisamente qué es lo que tú estás haciendo, pero mano a mano ahora a través de la academia de podcast. Pues mira, Academia del Podcast es un proyecto para ayudar a las personas que quieran crear un podcast o trabajar en el medio del podcast, pero pensando en cómo convertirte en una voz dentro de tu industria, en una voz de opinión, porque eso es lo que te va a dar valor. O sea, esto que tengo aquí en la camisa, pues lo que significa es que te voy a ayudar a que tu contenido sea visible, pero que genere valor. O sea, que es la parte más importante y eso va a lograr que tú como personalidad o como creador vas a generar influencia positiva en tu industria. Y eso es lo más que queremos lograr aquí, que se genere también una comunidad. Porque hoy día, como te dije, los softwares y las redes sociales promueven contenido, pero yo creo que tú, además de que el contenido se promueva, tú logres amasar gente para que tú puedas tener una comunidad. Como hicimos nosotros el otro día, que fuimos a un evento de la maestría, que habían 200 personas que escuchaban un podcast y de repente se reunieron. Pues ese autor, Raúl Palacios, tiene su comunidad y lo demuestra cada vez que hace un evento presencial. Pues ese es el poder que tiene el asunto de lograr conectar con la gente a través de un podcast. Oye, que te ven en otro espacio, porque no es lo mismo ver un líder dentro de sus horas oficiales o dentro de sus labores oficiales también, de que pues te da la cara, está en reunión contigo, pero aquí tú tienes la oportunidad de conectar con tu audiencia de otra manera más orgánica, más cercana, más genuina, más auténtica, porque te estamos viendo en otra faceta con más espacio abierto al diálogo. Y precisamente eso es lo que promueve
promover podcast, no tan solo llevarte contenido de valor, que esa es la primordial de todas, que te estamos llevando información accurate, información importante y relevante, accionable. Pero al final del día te la estoy llevando desde un tono más casual, te la estoy llevando desde un tono que tú y yo podemos identificarnos porque estamos en el contexto dentro de lo que queremos escuchar, porque como bien hablábamos ahorita, quizás el contenido que a mí me gusta no es el que a ti te gusta, pero esa es una de las magias del podcasting. Sí. Así que, James, el tiempo no te delata, tienes que volver acá porque hay mucha información que se nos ha quedado. Cuando sea. Pues ya encanta. Tú sabes que está tu casa aquí antes del break. Para más información, ¿cómo yo puedo conectar contigo? Pues sí, facilito, academiadelpodcast.com, jameslin.com, academiadelpodcast.com. Y yo estoy de tú a tú, doy como 4 talleres durante el año y son grupales y se hace, y yo estoy yo contigo, no es una grabación. No es un podcast. James, gracias por toda esta gran información. Y usted sabe, familia, que aquí siempre pasamos de la estrategia a la acción, siempre con temas accionables, relevantes y de valor. Que tengan buen día.